El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo esto lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, si el mundo os odia, tremendas palabras de Jesús y de alguna manera inesperadas. ¿Cómo es posible odiar lo bueno? ¿Cómo es posible odiar a alguien bueno, a alguien que te beneficia, a alguien que por antonomasia es amor? Pero odiaron a Cristo, queridos hermanos, odiaron a Cristo. Y por odio buscaron, maquinaron y consiguieron finalmente su muerte. ¿Cómo se puede odiar a Dios, a Jesucristo? ¿Cómo? Jesús lo dice, queridos hermanos. Y no solo dice que se odia a Dios, se va a odiar, sino dice también esta profecía: a mí me han odiado, también a ustedes. En primer lugar, nosotros nos toca entender qué es el odio. El odio, queridos hermanos, es lo opuesto al amor. O mejor, todo amor incluye un odio. Cuando tú amas, al tiempo tú odias. Cuando hay un amor verdadero. Una madre ama a sus hijos y odia aquello que les pueda hacer daño. Por eso, si a un hijo le maltrata a alguien, esa madre defiende al niño. O a ese niño sufre un accidente, esa mamá odia ese mal y lo va a buscar liberar al hijo de ese golpe, de ese sufrimiento, de esa enfermedad. Odia la enfermedad. Eso es, el odio no es algo sentimental, sino el odio es apartar el mal que veo en la persona amada. Se ama y se odia. No digamos que es muy en el amor conyugal, en el amor de los cónyuges, sobre todo cuando es intenso. O sea, un cónyuge odia que el cónyuge le sea infiel. O sea, ama al cónyuge, pero si se presenta otra persona que quiere arrebatarle al cónyuge, de ahí ya sabemos los crímenes pasionales. Se odia. O sea, todo amor, por su naturaleza, incluye odio. Entonces, aquí nuestro Señor dice: si el mundo os odia, ¿el mundo qué es el mundo? El mundo, queridos hermanos, es ideologías que son totalmente opuestas al Evangelio, a la predicación de Cristo. ¿Hay ideologías? Sí, hay ideologías. La más básica y la más frontal es el ateísmo.
Porque si niega que Dios existe o que Dios sea importante, pues ya de raíz esta ideología odia a Dios. No va a querer que se pronuncie ni que guíe nada en nuestra vida. Y claro, esta ideología no ha brotado así de la nada. Tiene que brotar de la mente de alguien o de algunos. Con buena o mala intención, eso no se juzga, pero ideológicamente tiene que pensarlo alguien. Y esto ya es más complicado. Por eso, si hay personas que niegan la existencia de Dios o no quieren darle importancia a Él ni a su presencia en la sociedad por sus mandamientos, por sus leyes, entonces, sin juzgar la intención de la persona, esa decisión es un odio a Dios, es un odio. O sea, y esta persona se hace parte o cómplice de una ideología perversa, porque niega y combate lo bueno que es Dios. En la Iglesia siempre se ha profesado aquello que San Agustín decía, ¿no? Odiar el error, amar al que yerra. Odiar el error y amar al que yerra. Odiar el pecado, amar al pecador. O sea, odiar el ateísmo y amar al ateo, es la persona. O sea, la Iglesia nunca juzga a la persona, juzga la ideología, porque la intención es oculta. Buena o mala intención, ahí no nos ponemos, pero la ideología sí es perversa. Entonces, aquí nuestro Señor nos dice, mira, la Iglesia toda su vida, por el mensaje que lleva, va a ser combatida, va a buscar ser desaparecida. Ese es el odio. El odio. No quiere ver eso que tiene delante. Una esposa que ama a su esposo y sabe que hay una mujer que se está metiendo en su vida y trata de robarle el esposo, esa mujer no va a querer ver ni en pintura a esa otra mujer. Ese es el odio, porque ama a su esposo. Entonces el mundo odia a Jesucristo. Y de esto, queridos hermanos, debemos ser conscientes, porque hoy por hoy tenemos un gran peligro de creer que no hay ideologías que odian a Dios. Y de alguna manera, claro, personas con buena o mala intención están promoviendo este odio, este desprecio a Cristo, a Dios. Es ingenuo. Y no es opinión de un padrecito. Hay personas de gran autoridad, pensadores, que hablan de esto. Yo, como estoy leyendo el libro Dios o nada del cardenal Robert Sarah, precisamente dice eso. Nuestra época es hija de una época de un ateísmo militante y combatiente. Militante. Por odio a Dios, la ideología nazi asesinó a miles de cristianos, de sacerdotes. Por odio a Dios, la ideología comunista mató a miles de creyentes cristianos, católicos, por su ateísmo militante, por ideología. Y esa ideología sigue perviviendo en el comunismo chino. La ideología, las personas allá no sabemos qué intención tienen, pero es una ideología que no quiere ver a Dios. Y en China están derribando iglesias, se crean pretextos,
que si no tiene licencia, no han pedido las licencias para construir, y ahora pues vamos ¿no?, a deshacer las iglesias porque no han cumplido con todos los permisos. Y dice el mismo cardenal en este libro Dios o Nada, lo que vemos todos, y el Papa Francisco también alguna vez dijo, la persecución contra la iglesia en Occidente, y aquí también es parte de Occidente, está camuflada, es más diplomática, ya no es militante, ya no es así de frente, ya no se ofrece, es muy larvada, así muy oculta, pero sigue siendo militante. ¿Dónde podemos ver como esos tentáculos más visibles o la punta del iceberg de este mal? El aborto, las leyes abortistas, la eutanasia, la ideología de género. ¿Bien? La sexualidad tan desordenada que se promueve. Ahí está. Son ideologías que no tienen para nada en cuenta a Dios, es todo lo opuesto. No matarás, no fornicarás, es todo lo opuesto, todo lo opuesto. Y entonces, fíjate, al contemplar este panorama, estas palabras de Cristo, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí, ¿bien? Si a mí me han perseguido, también a ustedes les perseguirán. ¿Bien? Fíjate que no nos tiene que extrañar esta situación, no nos tiene que extrañar. Lo ha dicho Jesús, seremos parte de un grupo que no es acogido. Porque el Evangelio, su ideología, es así. Lo que le toca a la Iglesia, lo que nos toca a nosotros, porque hay muchos que pueden estar sin mala intención en esa ideología, tratar de explicar las razones por las que la Iglesia tiene esta ideología, que la ideología de la Iglesia, el mensaje de Cristo siempre es bueno, no tiene maldad. No tiene. Porque ciertamente algunos no creen en Dios y hasta lo combaten por falsa información o una información tergiversada. Por eso nos toca iluminar. Pero no por eso la Iglesia o nosotros nos toca como en acomodarnos al mundo. Y esto es la gran tentación, ¿ven? Este es el segundo paso. Como el mundo no acepta una conducta cristiana, un estilo de vida cristiano, hoy en día, el mismo cardenal dice en este libro, para ver si se los lee, dice, en este mundo posmoderno, Dios se ha convertido en una hipótesis superflua. Entonces, cada vez más alejada de las distintas esferas de la vida, Dios. Entonces, dice él, creo que los hombres que quieren conservar la presencia de Dios en su vida deben ser conscientes de las sutilezas que tan fácilmente pueden conducirlos al ateísmo práctico y a una fe insípida. Aquí que está diciendo, cuidado, que sin querer, por seguir un estilo de vida no cristiano, porque es muy sutil como nos van quitando la fe, nosotros los creyentes, dice, vamos a caer también, o estamos cayendo en un ateísmo práctico, una fe insípida, una fe sosa. Entonces tenemos, dice él, este peligro de convertirnos también en unos paganos. Ahí está.
Es el peligro de ser un hombre, dice él, de subir anestesiado a bordo de una barca que nos aleja cada vez más del cielo. Por no ser conscientes. Y aquí, queridos hermanos, hay otro aspecto mundano. Y es uno de los, pecados radicales, es la falta de fe. Y para la falta de fe, que en el cristiano, si no hay fe en Dios, entonces es que falta un conocimiento de Dios, un conocimiento de las cosas de Dios. Por lo tanto, hace falta en dos cosas. Hay una crisis de oración, porque el cristiano no ora a Dios, entonces no va a despertar la fe. En la oración, que es lectura orante de la palabra de Dios, de documentos espirituales, que ya tenemos un arsenal, una gran herencia espiritual de 2 milenios, cómo vivir la fe. Y lo otro es el conocimiento de Dios, es el estudio de Dios. Gran, herida, es contentarnos con un folletito aprendido de niños y mal aprendido. Una formación espiritual, teológica, mínima. Entonces, claro, queridos hermanos, vamos a caer en estilos de vida no cristianos. Por eso la Virgen en Fátima nos hablará de las modas, que no solamente se refiere al modo de vestir, que no es cristiano, porque el cristiano no es una persona que va a ir proclamando la lujuria por todos lados, sino la castidad, sino también los modos de pensar que nos vamos acomodando a cada época. El cristiano no tiene moda, su moda es Cristo, su pensamiento es Cristo, su sentir es Cristo, el mismo ayer, hoy y siempre, el mismo. Y es lo que hoy hace falta. Hace falta un conocimiento verdadero, profundo de Dios. Nos quedamos en la superficie. Y claro, viene un vientito de oposición a la iglesia, y como uno no está arraigado, claro, dice, no, la iglesia tiene que cambiar. Tiene que estar a la altura de los tiempos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y muchos abandonan, apostatan de la iglesia. Vamos a pedir al Señor, queridos hermanos, vamos a pedir al Señor, al Espíritu Santo, a nuestra Madre la Virgen, amar de veras. Cuando tú amas a Dios, cuando yo amo a Dios, al que nos odia no se le odia, porque siempre se le ama a la persona. Pero toda ideología que es opuesta a Dios no se puede amar. Hay que combatirla. Más ahora, queridos hermanos, que esas ideologías están siendo asumidas por autoridades, por gobiernos que te lo quieren imponer. Y de muchas maneras sutiles ya nos han impuesto muchas cosas, muchas. Por ejemplo esta, que está muy sutil, quitarte a Dios porque no te dan tiempo. Algunos también cometan este virus, así un pretexto para los que persiguen a la iglesia, para votar a los cristianos de la iglesia y que no recen, que no entren a recibir los sacramentos, prohibirle los sacramentos. Algunos dicen eso, ¿no? Se han aprovechado. Pero el cristiano, su fe, ciertamente el camino ordinario son los sacramentos. Y es necesario.
Y es necesario que se recupere esto pronto. Pero a Dios se le adora en espíritu y verdad. Dios se comunica también de otras maneras. A nuestra Madre la Virgen pues le pedimos, hoy sábado, Nuestra Señora de Fátima. Ella que vino en una época en que está brotando en sus inicios la gran revolución comunista. En 1917, en octubre también, empieza ya a crecer en todo el bolchevismo en Rusia, en el comunismo, toda una ideología atea que ha hecho tantísimo daño, ha llevado a millones a la muerte, a millones. Y la Virgen brota, aparece también ella. ¿Qué nos dice? Yo soy más fuerte que eso. Rece, invóqueme, ámame, yo soy tu madre. Yo no les voy a dejar solos, no. María es más fuerte porque es aliada de Dios. Dios es más que todos los males, queridos hermanos, más. Porque Dios es el dueño. Y Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Por eso siempre escucha y podemos confiar en Él, porque Dios es Padre, es un Padre bueno. Amén.